Informe anual. Amnistía Internacional. Ejecuciones extrajudiciales. En enero, 14 hombres murieron durante una operación de seguridad en la parroquia La Vega de Caracas, en circunstancias que apuntan a que podían haber sido víctimas de ejecución extrajudicial. Según la misión de la ONU de determinación de los hechos sobre Venezuela, las fuerzas policiales mataron hasta marzo a más de 200 personas y anunciaron que investigarán las circunstancias de los homicidios y la participación de la FAES. Detención arbitraria. Ha continuado recibiéndose información de detenciones arbitrarias por motivos políticos en el marco de una política gubernamental de represión. Foro Penal ha señalado la cifra total de personas recluidas en detención arbitraria por motivos políticos para final del año en 244. Entre ellas había activistas políticos, estudiantes, personal de la Fuerza Armada, personas que defendían los derechos humanos y otras personas consideradas detractoras del gobierno de Maduro. Roland Carreño, periodista y miembro del partido Voluntad Popular, fue detenido de forma arbitraria en octubre de 2020. Foro Penal informó que al menos 2 personas que habían sido detenidas de forma arbitraria, Salvador Franco, miembro del pueblo indígena Pemón, y Gabriel Medina, que había sufrido problemas de salud durante más de un mes, murieron en prisiones sin recibir la atención médica adecuada. La familia y el abogado de Raúl Isaías Baduel, quien murió en octubre supuestamente a causa de complicaciones relacionadas con la COVID-19, mientras se encontraba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, pidieron una investigación exhaustiva sobre las circunstancias que rodearon su muerte. Desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos. Se llevó a cabo una nueva investigación penal sobre la desaparición forzada, detención arbitraria, tortura y muerte de Rafael Acosta Arévalo, ocurrida en 2019, pero esa investigación no incluyó ningún tipo de responsabilidad de la cadena de mando. La misión de determinación de los hechos sobre Venezuela informó que las autoridades a menudo no investigan las denuncias de tortura. En 67 de los 183 casos que documentó, las personas presas comparecieron ante el tribunal con señales visibles de malos tratos. Las denuncias de tortura no siempre aparecen en las actas judiciales. También ha sido documentada la práctica del secuestro o la detención de familiares de las personas a las que se ataca como parte de la estrategia represiva para obligarlas a presentarse ante las autoridades, método conocido como Sippenhaft. Han sido habituales las denuncias de tortura y otros malos tratos en las etapas iniciales de la desaparición forzada. Uso excesivo de la fuerza. En Caracas se llevaron a cabo varias operaciones de seguridad contra bandas delictivas, durante las cuales las fuerzas militares y policiales hicieron uso innecesario e ilegal de la fuerza. Varias muertes fueron causadas por balas perdidas en 2 operaciones que tuvieron lugar en enero y julio. Impunidad. La impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional ha continuado. La misión de determinación de los hechos sobre Venezuela expresó su profunda preocupación con relación a la predisposición del Estado a procesar a las personas sospechosas de ser penalmente responsables y declaró que el Estado no había adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos, combatir la impunidad y reparar a las víctimas mediante investigaciones y enjuiciamientos domésticos. A pesar de anunciarse la creación de una comisión para la reforma del sistema judicial, se han generado dudas sobre la independencia e imparcialidad de la persona designada para dirigirla, al ser probable responsable de crímenes de lesa humanidad y representante de la Asamblea Nacional. El militar acusado de la muerte de David Vallenilla durante una manifestación pacífica en 2017 fue absuelto en septiembre. El Ministerio Público recurrió la decisión y en octubre se le impuso una pena de 23 años de cárcel. Estaba pendiente de investigar la responsabilidad de mando. Juicios injustos.
Los procedimientos y tribunales penales siguen empleándose indebidamente para acallar la disidencia. Continúa siendo habitual el uso de la jurisdicción militar para procesar a civiles y también el uso de tribunales especiales contra el terrorismo. Las autoridades prohibieron a las personas detenidas recibir visitas de familiares y abogados con el pretexto de las restricciones relativas a la COVID-19, lo que dejó a muchas de ellas incomunicadas y sin tiempo suficiente para preparar su defensa. En su informe, la Misión de Determinación de los Hechos manifestó que el sistema de justicia ha jugado un papel significativo en la represión estatal de opositores al gobierno y que los efectos del deterioro del Estado de Derecho se propagaban más allá de los directamente afectados, repercutían en toda la sociedad. Derecho a la verdad, justicia y reparación. Las autoridades han continuado haciendo intentos para evitar el escrutinio internacional. El gobierno de Maduro no reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de las diversas sentencias y recomendaciones formuladas por ambos organismos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos conservó el mandato de cooperación técnica con altos cargos del gobierno de Maduro y supervisión de la situación de los derechos humanos, pero seguían pendientes las invitaciones para que visitaran el país los relatores y relatoras especiales de la ONU y los órganos creados en virtud de tratados, como los relatores especiales sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos, sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y sobre ejecuciones extrajudiciales, y el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, entre otros. En febrero visitó Venezuela la relatora especial sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. En noviembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre la situación de Venezuela. En una visita a Caracas, el fiscal firmó un memorando de entendimiento con las autoridades, que se comprometieron a colaborar plenamente con las investigaciones pese a que no aceptaron que se hubieran cumplido los criterios para que la investigación avanzara. Represión de la disidencia. En el marco de una arraigada política de represión, quienes pertenecían o parecían pertenecer a la oposición política al gobierno de Maduro sufrían ataques y actos de hostigamiento constantes y corrían peligro de ser objeto de detención arbitraria, tortura y otras violaciones de derechos humanos. En julio, Freddy Guevara, militante de Voluntad Popular, fue detenido arbitrariamente en Caracas y permaneció más de un mes bajo custodia. Pese a que el gobierno posteriormente le permitió sumarse a las negociaciones que el gobierno de Maduro y la oposición mantenían en Ciudad de México, su detención fue representativa de la constante represión existente. Continúan utilizándose medios de comunicación próximos al partido gobernante como el programa de la televisión Con el Mazo Dando, para estigmatizar y atacar a quienes defienden los derechos humanos y a otras personas percibidas como opositoras del gobierno. Libertad de expresión y de reunión. La ONG local Observatorio Venezolano de Conflictividad Social informó que entre enero y junio se registraron 3.393 actos de protesta, en su mayor parte sobre derechos económicos, sociales y culturales, tales como los derechos laborales, los servicios médicos, los altos precios de los alimentos y la falta de servicios básicos, incluido el combustible. Al menos 59 protestas recibieron como respuesta ataques de la policía, el ejército o grupos armados progubernamentales que causaron la muerte de un manifestante y lesiones a otros 7. Informes de la ONG Espacio Público reportan que entre enero y agosto se registraron más de 292 ataques contra la prensa y periodistas, incluidos actos de hostigamiento e intimidación, detenciones arbitrarias, censuras y ataques digitales. Esos ataques agravaron la falta de transparencia con relación a los datos epidemiológicos sobre la pandemia de COVID-19. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, prohibió varios programas como el programa Punto de Corte Radio, que transmitía la emisora Radio Fe y Alegría y uno de los principales periódicos del país.
Un tribunal falló en contra de uno de los principales periódicos de Venezuela, El Nacional, que recibió una multa equivalente a $13 millones estadounidenses, tras perder un juicio por difamación en relación con Diosdado Cabello, un alto cargo gubernamental. En octubre, la policía irrumpió en el domicilio de Roberto Denis, del portal web Armando Info. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dictado medidas cautelares en favor de Denis y sus familiares en 2020. Para el momento de la elaboración de este informe, el periodista Luis Carlos Díaz seguía sometido a graves restricciones y procesamiento. Defensores y defensoras de los derechos humanos. Se intensificó la represión y criminalización de la sociedad civil y las personas defensoras de los derechos humanos. En enero, 5 miembros de la organización humanitaria Azul Positivo fueron detenidos arbitrariamente y acusados de delitos que incluían el de terrorismo. Quedaron en libertad condicional en febrero, pero seguían sometidos a restricciones y enjuiciamiento al finalizar el año. En marzo, el gobierno aprobó una norma administrativa que obligaba a las ONG locales a inscribirse ante un organismo de vigilancia antiterrorista y revelar información delicada y confidencial sobre las víctimas de violaciones de derechos humanos y sobre su propia financiación y funcionamiento. La presión internacional llevó al gobierno a anular algunas de esas disposiciones. Sin embargo, la norma se mantuvo en vigor y las organizaciones locales se exponían a ser criminalizadas en virtud de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, si no se inscribían. Las organizaciones nacionales e internacionales interpretaron esta norma como una medida clara de represión contra las personas defensoras de los derechos humanos y el personal humanitario. En julio, los miembros de la ONG local Fundarredes, Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, fueron detenidos arbitrariamente por agentes del SEBIN y acusados de incitación al odio, traición y terrorismo. A pesar de las numerosas solicitudes cursadas, los representantes legales de su elección no obtuvieron la acreditación necesaria para comparecer ante el tribunal. Al concluir el año, los 3 estaban en espera de las primeras audiencias preliminares. Rafael Tarazona y Omar de Dios García quedaron en libertad condicional en octubre. Javier Tarazona, quien padecía un problema grave de salud que requería atención urgente, permanece detenido. El Centro para los Defensores y la Justicia reportó que en 2021 se produjeron 743 ataques contra personas defensoras de los derechos humanos, un 145% más que en 2020. Derechos de las personas refugiadas y migrantes. A pesar de los cierres de fronteras y las restricciones de la libertad de circulación a causa de la pandemia, el número de venezolanos y venezolanas huyendo del país para escapar de la violación masiva de derechos humanos ha ido en aumento, llegando a 6 millones al concluir el año. Muchas personas siguieron utilizando pasos fronterizos no oficiales, por mar en embarcaciones precarias y a través de peligrosas rutas terrestres, lo que se tradujo en notificaciones de muertes en el mar, así como en los pasos fronterizos. Derechos económicos, sociales y culturales. La compleja emergencia humanitaria del país sigue intensificándose. La limitación y empeoramiento en el acceso a los servicios básicos durante la pandemia, como la atención médica, el agua, el gas, los alimentos y la gasolina, fue señalado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU anunció que para el 31 de agosto, 2.7 millones de personas habían recibido algún tipo de ayuda en el marco del Plan de Respuesta Humanitaria. Derecho a la salud. La infraestructura del sistema de salud siguió deteriorándose. La información pública relativa a la COVID-19 era poco clara. La ONG local Médicos Unidos denunció que más de 815 profesionales de la salud habían muerto a causa de la COVID-19 desde marzo de 2020. Pero las autoridades ocultaron las cifras detalladas de los fallecimientos de las personas pertenecientes a ese sector.
Una de las principales dificultades fue el acceso a las vacunas contra la COVID-19, además del uso de vacunas que los organismos reguladores independientes no habían considerado seguras ni eficaces. No se hizo público ningún plan nacional de vacunación. El personal de salud siguió exigiendo equipos de protección así como incrementos salariales. Según la ONG Acción Ciudadana contra el SIDA, entre enero y junio se registró una escasez de antirretrovirales del 58.68%. Las organizaciones de la sociedad civil siguieron exigiendo la reactivación del programa de procura de órganos, que lleva 4 años suspendido. La Organización Mundial de la Salud informó de un brote de fiebre amarilla. Derechos económicos, sociales y culturales. Derecho a la alimentación. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que 1/3 de la población venezolana se encontraba en situación de inseguridad alimentaria. El Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores estimaba que el costo de la canasta de productos básicos en octubre era de $260.77 estadounidenses al mes, mientras que el salario mínimo mensual era de $1.66. En julio, el Programa Mundial de Alimentos anunció que proporcionaría asistencia a los niños y niñas menores de 6 años en las zonas que había identificado como las más afectadas por la inseguridad alimentaria. El sistema de distribución de alimentos, formado por los comités locales de abastecimiento y producción, siguió funcionando, pero la Fundación Bengoa informó que no satisfacía las necesidades alimentarias. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida señaló que el 94.5% de la población vivía en situación de pobreza, en tanto que el 76.6% se encontraba en situación de pobreza extrema. Derecho al agua. Se continuaron recibiendo reportes de fallas en el suministro de agua potable y servicios de saneamiento, así como de las protestas en comunidades locales. La Asamblea Nacional aprobó en junio el proyecto de Ley Orgánica de Aguas, que plantea motivos de preocupación por la falta de perspectiva de derechos humanos. Derechos sexuales y reproductivos. La falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva ha seguido siendo una preocupación. Los elevados precios y las restricciones relacionadas con la pandemia impidieron el acceso a servicios de contracepción. El Fondo de Población de la ONU llevó a cabo actividades en algunas comunidades para ayudar a reducir la mortalidad materna y facilitar el acceso a anticonceptivos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a Venezuela a eliminar los obstáculos que impedían acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva y a revisar su restrictiva legislación en materia de aborto. Vanessa Rosales, defensora de los derechos humanos del Estado Mérida, detenida arbitrariamente en octubre de 2020 por proporcionarle a una niña de 13 años embarazada a consecuencia de una violación información sobre procedimientos para interrumpir el embarazo, quedó en libertad el 21 de julio, después de permanecer detenida 9 meses, 6 de ellos bajo arresto domiciliario. Condiciones de reclusión inhumanas. Persistieron la falta de atención médica, la insuficiencia de comida y agua potable, las condiciones de insalubridad, el hacinamiento y la violencia en las prisiones y otros centros de detención. Según las ONG locales, Observatorio Venezolano de Prisiones y Una Ventana a la Libertad, la desnutrición y la tuberculosis fueron las principales causas de muerte en las prisiones. El Observatorio Venezolano de Prisiones informó que 94 personas habían muerto bajo custodia, en su mayoría por desnutrición. Una Ventana a la Libertad denunció que el hacinamiento en los centros de detención preventiva era del 292%, mientras que el Observatorio Venezolano de Prisiones señaló que el hacinamiento existente en otros centros penitenciarios llegaba al 198%. Y que el 56% de la población reclusa se encontraba en espera de juicio. Discriminación. Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. No ha habido avances en la legislación ni políticas públicas para garantizar los derechos de las personas LGBTI.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido al gobierno la adopción de medidas eficaces para reconocer los derechos de esta población y poner fin a la discriminación, la violencia y las situaciones de vulnerabilidad a las que están expuestas. Mujeres. El Ministerio Público anunció que había 72 oficinas fiscales en todo el país especializadas en la investigación penal sobre la violencia de género. Las ONG locales siguieron denunciando que fiscales, jueces, agentes policiales y otras autoridades continuaban teniendo una mala preparación para proteger los derechos de las mujeres, y éstas a menudo sufrían revictimización a causa de la violencia institucional. A pesar de la falta de datos oficiales detallados, el Centro de Justicia y Paz, CEPAZ, documentó entre enero y octubre 235 feminicidios en el país. CEPAZ criticó la falta de protección estatal para las sobrevivientes de cáncer de mama, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había solicitado en 2020. Pueblos indígenas. La situación del arco minero del Orinoco y la minería ilegal siguieron siendo motivo de preocupación y continuaban afectando gravemente a los derechos de los pueblos indígenas, que sufren explotación laboral y violencia de género. Las organizaciones de la sociedad civil alertaron que la COVID-19, la malaria, la tuberculosis, la hepatitis y las enfermedades respiratorias y gastrointestinales, así como una epidemia de sarampión, fueron algunos de los problemas de salud que afectaron a los pueblos indígenas durante el año.